tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Edson. Vamos a ir empezando de una vez. A ver. Lo que vamos a ver el día de hoy van a ser fuentes financieras. ¿Qué podemos entender por fuentes financieras? ¿Alguien quiere manifestar, dar algún comentario, una opinión? Toma yo. Ah, Fuente financiera se le puede decir a aquella entidad que te brinda dinero para poder de repente invertir en un negocio o en un proyecto, ¿no? Puede ser eso, un banco, o de claro. repente puede ser una persona o un socio inversionista, de repente también puede ser, o también de repente, bueno, eso, ¿no? No tengo en la cabeza otra cosa. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más? Bueno, parece que nadie más, entonces vamos a empezar presentando el material de esta tarde. A ver, vamos a ver tres materiales. Vamos a ver tres materiales que, que tienen que ver mucho con lo que son las fuentes de financiamiento o fuentes financieras, que se van a centrar en tres aspectos. Uno, que va, que va a hablar acerca de proyectos, así en general, proyectos en general o negocios. El siguiente, que habla acerca del financiamiento para proyectos agrícolas o agroindustriales. Y el tercero, que tiene que ver con cómo financiar proyectos de inversión. Cada uno de ellos van a tener ciertas similitudes, pero también van a tener claras diferencias. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de revisar este material para poder conocer, identificar esas fuentes financieras, esas fuentes de financiamiento para esos proyectos productivos que cada uno tiene en mente para llevarlos a una cristalización o también de manera académica como lo que estamos haciendo en esta unidad didáctica. A ver, ¿cuántos estamos aquí? Estamos 7, muy bien. A ver, ¿pueden observar lo que yo veo? Hola. Sí, ingeniero. Muy bien. Bueno, este material es un material que he podido obtener de una entidad bancaria, ya que es una de las fuentes financieras. Así que vamos a revisar qué tiene este material para brindarnos. Bueno, es bastante activa, es bastante reciente, de agosto del 2020. 11 formas de financiar un proyecto. Creo que todos tenemos proyectos, pero algunos van a costar un poco más que otros, o algunos van a demandar más recursos. Y cuando hablamos de recursos, podemos hablar de recursos financieros, de recursos materiales o también de recursos tiempo, cada uno con sus propias limitaciones. Y cada uno de nosotros tendrá también ciertas limitaciones en cada uno de estos recursos. Pero vamos a empezar. Bueno, ya conocen cómo es la dinámica, así que vamos a disponernos a leer y a poder
reflexionar acerca de lo que leemos. A ver, Eliana, ¿puedes leer por favor este primer párrafo? Buenas tardes, ingeniero Martín. Sí, Bueno. el emprendimiento empresarial nunca estuvo más de moda. Cada vez son más y más los que inician negocios por su propia iniciativa. Sin embargo, financiar un proyecto es una tarea sencilla. Cada vez son más las vías que surgen para poner en marcha una empresa, por lo que conocer las diferentes opciones permitirá a los emprendedores adoptar la forma que más le convenga según las... Ok, gracias, Eliana. Muy bien, el primer párrafo, la introducción, nos habla acerca de lo que es el emprendimiento y también algunas dificultades que se pueden encontrar en la actualidad. Bueno, como primer fuente financiera, bueno, aquí lo vemos, acerca de lo que son las entidades bancarias. Así que, Elizabeth, continúa, por favor. Elizabeth. En todo caso, Isela, por favor, continúa. Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Donde dice pedir un crédito al banco, Sí. ya. Pedir un préstamo a un banco es una de las opciones más fáciles y usadas por los ecosistema empresarial español. De hecho, según la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca, CESGAR, el 82% de las pymes que necesitaron financiación durante el 2017 acudieron a las entidades bancarias, créditos comerciales, líneas de crédito, préstamos bancarios, todos ellos productos que las pequeñas requirieron y requieren para llevar a cabo su actividad. Está simplificando los procesos de financiación corporativa, desarrollando un modelo de gestión que permite ofrecer límites de crédito a 170,000 empresas y pymes no clientes para las que hay disponibles 30,000 millones de euros. Ok. Gracias, Isela. Bueno, entonces acá ya vemos cuál es la entidad bancaria que está proporcionando esta información. Continuemos. Josué. Profesor, ¿Qué tal? buenas Continúa. tardes. No se cambia. Ya recién. Business Angels. Los Business Angels o inversiones privados son personas físicas con capacidad de inversión y que poseen conocimientos sobre el mundo empresarial. Impulsan el desarrollo de proyectos empresariales con alto potencial de crecimiento, aportando capital y valor añadido a la gestión en sus primeras etapas de vida. Estos inversores ayudan a los emprendedores con los niveles de riesgo y la falta de liquidez en las etapas iniciales de la constitución de la empresa. En España, la Asociación de Redes de Business Angel AEBAN, tiene como misión principal promocionar la actividad de estos inversores y sus redes en el territorio español. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces para resumir, estos Business Angels serían aquellas personas que tienen disponibilidad de dinero para poder insertarlo o para poder brindarle soporte económico, soporte financiero a pequeñas empresas.
sobre todo para sus inicios. ¿Por qué hablamos de inicios? Porque al inicio las empresas tienen altos egresos, justo para el tema de constitución y para el tema de arranque de trabajo. Continuamos, Yulisa. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Punto 3, ¿verdad? Fondos de capital de riesgo. Los fondos de capital riesgo son una fórmula de financiación muy utilizada por startups, empresas innovadoras que están experimentando un proceso de expansión que requieren de una inversión. Estos fondos son gestionados por sociedades anónimas especializadas que invierten sus recursos financieros en las empresas con el objetivo de vender su participación en un futuro. Continúa. Y obtener así beneficios. Muchos de ellos están formados exclusivamente por empresas de capital privado, pero también por grandes empresas, bancos o la propia administración pública. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces también estos fondos de capital de riesgo son muy utilizadas por los startups y después vamos a leer un poco acerca de lo que son los startups. Continúa, por favor, Malí. Sí, acelerados e incubadores de startups. Este tipo de instituciones se encargan de acoger a una serie de startups y acelerar su crecimiento, ayudándoles en su etapa inicial a configurar su modelo de negocio, su estrategia de captación de clientes y a captar financiación. Las aceleradoras surgieron a raíz del gran interés del mundo empresarial público y privado en el mundo tecnológico y están destinadas a acelerar el desarrollo y crecimiento de startups en etapas avanzadas, mientras que las incubadoras las apoyan en su momento fundacional. BBVA Momentum, el programa de apoyo al emprendimiento social de BBVA, ofrece acompañamiento estratégico, mentoring, visibilidad, networking y funciona como fuente de emprendedores e inversores de impacto social que estén interesados en financiar a las empresas participantes para que éstas aumenten su impacto positivo y puedan beneficiar a un mayor número de personas, y por ello es un buen ejemplo de lo que no lo puedo ver, profesor, por la barra. Ahí, Y no sé si lo podría subir, por favor, un poquito. ahí. Sí, ejemplo de lo que implica hacer una aceleración de startups. Ok. Bueno, entonces, cuando hablamos de aceleradoras o incubadoras, vamos a entender que son instituciones que van a, a darle un seguimiento a lo que son estas empresas o estas ideas de negocio que son prometedoras. Y sobre todo las startups tienen un enfoque bastante claro que es sobre el impacto social, sobre el bienestar de la sociedad. Continuemos. David, puedes continuar. 5. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Factoring. Orientada a las pymes, esta alternativa de financiamiento consiste en un contrato mediante el que una empresa traspasa el servicio de cobranza futura de los créditos y facturas existentes a su favor y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero de esas operaciones, aunque con un descuento determinado.
Ok, gracias. Muy bien, entonces como estamos observando, van a haber en diferentes fuentes financieras que también se van a acomodar o se van a ajustar a determinados grupos empresariales. Es decir, unos van a ir más orientados a lo que es la microempresa, otros que van a ir orientados a lo que es la mediana, la pequeña, incluso también ideas de negocio con impacto social como son las startups y otras que pueden ser también un poco más generales. Es decir, van a haber fuentes financieras que son bastante generales, es decir, pueden financiar a diferentes tipos de proyectos o diferentes tipos de empresas o diferentes iniciativas empresariales, así como algunas fuentes que van a estar dirigidas a determinados, van a ser más específicas. Continúa, Jocelyn. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. 6. 6. Estoy jugando. Subvenciones y ayudas públicas. La administración pública no financia proyectos empresariales de forma directa, pero sí pone a disposición de emprendedores subvenciones y ayudas que permiten la financiación del negocio. Para que es necesario cumplir serie de requisitos que pueden variar en función de la ayuda solicitada. La mayoría de tecnológicos que busque No te escucho, Jocelyn. Bueno, a ver, las subvenciones y las ayudas públicas, cuando se habla de una subvención, también se podría entender como un tipo de subsidio. Es decir, que una parte de la inversión, si es que hablamos de una empresa o de una iniciativa empresarial, va a ser proporcionada por el Estado. Muchas veces estas subvenciones o ayudas son de forma gratuita, es decir, que no se le va a devolver al Estado este dinero, pero muchas de estas subvenciones y ayudas son sometidas a concursos públicos, es decir, no todas las empresas o iniciativas son las que acceden, sino solamente algunas que también reúnen ciertos requisitos. Pero es importante recordar que existen este tipo de fuentes. Continuemos. Edson, por favor, continúa. 7. Ya, profe. A ver, el bootstrapping, debe ser, ¿no? El bootstrapping hace referencia a la financiación de proyectos a través de los ahorros propios de los fundadores y de ingresos generados de la facturación, sin depender de financiación externa como inversiones o préstamos. Esta fórmula popularizada a raíz de la crisis económica del 2008, requiere disminuir las expectativas a corto plazo e invertir todos los esfuerzos en conseguir ingresos para posteriormente revertirlos en el crecimiento del negocio. Muy bien, gracias. Este quizá es una opción bastante difundida porque lo que nos está refiriendo es acerca de
lo que pueden tener las personas emprendedoras, es decir, el dinero que pueden tener. Asimismo también que se inicia el trabajo o se inicia la labor empresarial y todo lo que va ingresando nuevamente se reinvierte para que siga funcionando la propia empresa. Por eso nos habla de que a corto plazo no se puede ver grandes ganancias o no se puede ver grandes resultados porque los primeros años es un ingreso, inversión, ingreso, inversión. Continuamos. David, La 8, ingeniero, ¿verdad? sí. Ya. Campaña de crowdfunding. El micro, micro mecenazgo, fina- financia- financiación colectiva o simplemente crowdfunding es una forma de financiación colectiva y colaborativa y puede convertirse en una gran base a la hora de conseguir fondos para un proyecto. El crowdfunding consiste así poner en contacto a los emprendedores que necesitan financiamiento con diferentes inversores que quieran apostar por la empresa. Normalmente, este tipo de procesos se llevan a cabo de forma online a través de diferentes plataformas en las que se describe el proyecto, la cantidad necesaria, el beneficio que saca el inversor, si lo hubiera, etcétera. El, el portal es, Statista prevé que en 2018 las campañas de crowdfunding conseguirán 9.370 dólares, unos 7.000 millones de euros, lo que supondrá un crecimiento de 43% frente al año anterior. Ok, muchas gracias. A ver, acá el crowdfunding es un término bastante nuevo en realidad, bastante nuevo. Y, y lo que nos trata de mencionar o lo que nos quiere dar a entender es que se va a solicitar apoyo a diferentes personas mediante la red, proponiendo el proyecto y si el proyecto gusta a esas personas o les gusta a esas personas, ellos se van a convertir en inversores y van a depositar un dinero para poder sacar a flote esa iniciativa. Continuamos. Eliana. El interés bartering supone llegar a acuerdos comerciales que representan la obtención de un beneficio sin intercambio monetario. Aunque no es un sistema de financiamiento directo, ayuda a reducir costos fijos y puede suponer un ahorro que puede ser empleado en cubrir otras necesidades. No obstante, esta opción deja algunos aspectos negativos. Crea una relación de dependencia entre las empresas y se asume el riesgo de que alguna de ellas no cumpla con el acuerdo. Existen dos tipos de bar directo, aquel en que dos partes acuerdan un intercambio de servicios de manera directa. En el acuerdo comercial están involucradas más de dos partes, por lo que entran en una escena de diferentes. Ok, muchas gracias.
Bueno, entonces acá el bartering más que nada es un acuerdo, una relación comercial entre varias empresas o entre varios socios, lo cual va a permitir también que se pueda compartir de alguna manera algunas necesidades, y lo menciono compartir necesidades porque cada uno de ellos podrá apoyar al otro, sabiendo las necesidades de cada empresa. Sin embargo, un aspecto negativo de este bartering, como lo menciona ahí, es un tema de dependencia, que muchas veces va a haber una de las empresas que va a tener más, más facilidad financiera y quizá en un futuro incluso intente intervenir en algunas decisiones de la otra empresa, cosa que justo en el tema de las iniciativas empresariales se da un tema de independencia, por lo que se entiende como un aspecto negativo. Sin embargo, eso dependerá mucho también de la madurez de la empresa y de la madurez de las personas participantes. Continuemos, Isela. Sí, profesor. A ver, prestar el proyecto a un concurso. Existe cada vez más citas, concursos o eventos en las que las empresas pueden presentarse en busca de financiación. Una de las más importantes es el BBVA, la competición más grande del mundo, que tiene como objetivo identificar nuevas empresas de tecnología financiera con gran potencial en sus fases tempranas de desarrollo, con frecuencia en etapa de seed capital. Ok, gracias. Bueno, esta última parte habla del seed capital, que es capital semilla. Como les había mencionado, hay financiamiento que se puede alcanzar mediante concursos. Acá ya lo especifica mucho más. Continúa, Josué. Pedir dinero a familia y amigos. Esta opción, conocida en inglés como Family, Friends and Flows, a pesar de no ser la más utilizada, es la forma de conseguir financiación sin tener que acudir a fondos privados. Una de las ventajas que aporta es la rapidez con la que se obtiene la financiación y además no requiere garantías. Sin embargo, si el proyecto no funciona, se pone en riesgo la imagen personal de los emprendedores. Ok, gracias. Bueno, este es una forma de financiamiento bastante antigua, en realidad muy, muy, muy antigua, que muchas empresas han utilizado y bueno, pues, han logrado desarrollarse. Vamos a revisar el segundo material. Entonces ya habíamos visto financiamiento de forma general para distintos proyectos. Ahora vamos a ver acerca de proyectos agrícolas o agroindustriales en el Perú. A ver, empezamos con Yulisa. ¿Cómo obtener financiamiento para un proyecto agrícola o agroindustrial en el Perú? Por Norma Rojas, Maiton, Norma. Continúa con el siguiente párrafo, por favor. Las siguientes son las diversas fuentes de financiamiento para un proyecto agrícola o agroindustrial, explicadas por el economista Pedro Laira Álvarez, gerente general del CERFIN. ¿Cuáles son las principales fuentes del financiamiento? ¿Con qué cuenta la agrícola en el Perú? Existen diversidad de fuentes de financiamiento que hoy en día canalizan recursos hacia el sector agrícola, agroindustrial, acuícola, avícola.
Las siguientes son las principales instituciones financieras. Ok, gracias. Muy bien. Primero, Malí. Agrobanco. Sí, profesor. Agrobanco, ¿verdad? Sí. Es la principal entidad financiera que atiende al sector agrícola y agroindustrial, principalmente a la micro y pequeña empresa y o personas naturales. En los últimos años abrió su cartera a proyectos de mayor tamaño que generan valor agregado e impacto social en la zona de su desarrollo. Sin embargo, estos proyectos por lo general concentran un importante monto para su financiamiento y un mayor riesgo por el tamaño de la operación, por lo que Agrobanco optó por ir adelante con estos proyectos de compañía de COFIDE, tanto en el fondeo como el riesgo de las operaciones. Ok, gracias. De repente alguno de ustedes ha requerido algún tipo de financiamiento por Agrobanco, de repente tienen algunos familiares. Lo menciono porque como, como hablamos de Virú como una zona agrícola, es muy probable. Continuemos. Edson, Sí, profe. Continúo. sí. Bancos comerciales, ¿no, profesor? Sí. Bancos comerciales. Existe una cartera de créditos de bancos comerciales, principalmente para agroexportadoras de mediano tamaño. De la relación de bancos que vienen trabajando en estas empresas, principalmente son el Banco Financiero, Banco Interbank, Banco Continental, son los que más proyectos de este tipo están viendo, y ahora último el Banco GNB, que también está atendiendo a parte del sector. Ok, muchas gracias. Bueno, esto de bancos comerciales también lo habíamos visto anteriormente en el anterior material. A ver, Jocelyn, ¿puedes escuchar? Sí, profesor. Ah, por favor. Intermediarios financieros especializados, cajas municipales, cajas rurales, pymes y financieras. Están un poco más focalizadas a su zona de influencia y operan con sus propios productos. Dentro de estas están las cajas municipales y rurales, cuyo público objetivo en este sector son principalmente los pequeños y microproductores. Gracias. Continúa Eliana. Eliana. Ingeniero, disculpe, ¿desde qué punto? Intermediario financiero. ¿Sí me Fondos de escucha? inversión. Sí, sí, te escucho. Fondos de inversión. Ah, ya. Fondos de inversión y financiamiento. Hoy en día ya es conocida la participación de fondos de inversión y financiamiento que están ingresando al sector agrícola y agroindustrial, principalmente en aquellos casos en los que se desarrollan proyectos de mediano plazo: uva, palta, cítricos, banano orgánico, granado, arándanos, etc. Siendo la uva el producto que mayor importancia está tomando en los últimos años. Gracias. Continúa, por favor, Josué. Josué, ¿escuchas? Sí, sí, profesor. Continúa. ¿Me escucha? Sí.
Está negro mi pantalla, no carga. Está lenta la señal. Mm. De fondos de inversión, ¿Sí? fondos de inversión y financiamiento. No, espérate, disculpa, COFIDE. El COFIDE. Es un banco de segundo piso que desde varios años ha asumido el reto de apoyar al sector agrícola y agroindustrial. Y hoy en día es una entidad importante para lograr que los intermediarios financieros puedan canalizar recursos vía financiamientos a riesgo compartido con el COFIDE. En muchos casos de intermediarios financieros se resisten a financiar un proyecto por el plazo de desarrollo del mismo o por el fondeo necesario. En tal sentido, COFIDE les brinda la posibilidad de calzar los financiamientos a los plazos necesarios que puedan ir a más allá de los cinco posibilidades de los 5 años, y los intermediarios lo requieren. COFIDE puede fondearles con sus recursos propios y en la moneda que necesiten para la obtención de proyectos. Para ello, COFIDE también realiza una evaluación conjuntamente con los intermediarios para llevar adelante el financiamiento estructurado de proyectos a riesgo compartido y que sean visibles económica, que sean viables económica y financieramente. Ok, Ya, profesor. gracias. A ver, continuemos. Yulisa. ¿Qué productos ofrece el mercado financiero para desarrollar proyectos productivos y cómo... Ay, ingeniero, no lo veo. No se ven las diapositivas, ingeniero. ¿Y cómo se les llama a estos productos? No, sale todo blanco ya. Ya. ¿No se ve nada? Está cargando. Ya. Ya. Cada entidad tiene un tipo de crédito con una denominación diferente. La entidad que tiene mayor diversidad de productos es Agrobanco para todo tipo de financiamiento para el sector agrícola, agroindustrial, avícola, otros e inclusive la compra de terrenos agrícolas. A lo que debemos de referirnos es a productos que se deben estructurar de acuerdo al tipo de proyecto y a plazo de financiamiento. Así podemos hablar de... Ay, ingeniero, no se ve las diapositivas. ¿Sigue cargando, Yulisa? ¿Yulisa? No, ingeniero, la pantalla es todo negro. Ah, ya. Parece que está fallando un poquito el internet. A ver.
Si no, pasamos al siguiente. Jocelyn, ¿puedes continuar desde donde se quedó Yulisa? Jocelyn. Así. No se ve, profesor. ¿También está negro? Sí, está oscuro, no se ve. Ya, a ver, vamos a Ah, seguir. ya cargó. No sé en dónde se ha quedado. A ver, financiamiento de mediano plazo. Ya. Financiamiento de mediano plazo para activo fijo, instalación de cultivos, capital de trabajo estructural, capital necesario hasta la primera cosecha. Financiamiento de corto plazo para capital de trabajo revolvente, línea de pre-embarque, línea de post-embarque. Muchas gracias. Muy bien, entonces, en este caso se está hablando de agrobanco y también del financiamiento y cuáles son sus alcances, viéndolo desde mediano y viéndolo desde corto plazo. Continuamos. Malí. Sí, profesor. Fondos de inversión y financiamiento, ¿verdad? Disculpa, se desplazó esto. Se Ah, ya desplazó. distraído. Ahora sí, continúa, por favor. Ya. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar estos productos financieros? Los requisitos son varios, pero dentro de los principales podemos citar los siguientes. Uno, que el solicitante del préstamo esté calificado en el sistema financiero nacional como normal, es decir, conocido en el sistema pero sin antecedentes negativos, pagarés, letras, cheques protestados, cuotas de préstamos vencidas que cuenten con deudas refinanciadas y otros que lo invaliden. Y dos, que tengan estados financieros debidamente presentados a la SUNAT y con resultados positivos preferentemente. 3, poderes vigentes. Ok, gracias, Malí, muchas gracias. Continuamos con Isela, desde el punto 4. Profesor, puede subirlo porque está en el punto 3. A ver, chequéalo otra vez, hay que esperar un momento, seguramente está lenta la red. Ya está. Garantías preferentemente hipotecas debidamente escritas a los RRPP y que se encuentren libre de hipotecas, por favor, a favor de terceros. Estas deben estar respaldadas con los correspondientes tasaciones, validadas por su perito tasador debidamente escrito en la REPEP 5, que el proyecto o propuesta de crédito a presentar sea viable, rentable, económica y financieramente. 6. Y que el proyecto pase todos los demás filtros que exigen las instituciones de crédito. ¿Cuáles son las condiciones crediticias que ofrecen estos productos financieros? Sería precipitado hablar de condiciones crediticias. Lo que sí quiero destacar es que los financiamientos se adapten a los procesos productivos o actividades financieras y que el productor o empresa no tenga problemas de disposición de fondos para el pago de sus préstamos. Si, Está por bien, ejemplo, está bien, muchas gracias. A ver, para explicar estos dos términos, cuando decimos RRPP, esos son registros públicos, y cuando hablamos de RPEF, nos referimos al registro de peritos evaluadores, es decir, un perito evaluador va a ser una persona que está especializada en tasar.
en tasar o en evaluar. En este caso, si hablamos del tema de préstamos, el préstamo se dará, pero también dependiendo de lo que tenga el prestatario, ¿no? El que va a realizar el préstamo, el que va a solicitar el préstamo, para saber cómo es que se puede, cómo se podría respaldar o se podría subsanar algún tipo de deuda en el caso de que el proyecto no vaya bien, por ejemplo. Ahora continuemos con David. David, ¿estás ahí? Sí, ingeniero. Desde sí, por ejemplo, Sí, por ejemplo, al desarrollar un proyecto nuevo de uvas se requiere de 2 años de gracia y posteriormente 5 años para el repago. No podemos desarrollar un financiamiento a 5 años porque el productor no lo podría pagar o cancelar oportunamente. Asimismo, si la venta o exportación se realiza en los meses de noviembre a enero principalmente, pero las cobranzas son a 45 o 60 días. Luego de la cosecha, no podemos establecer como fechas de pagos o dichos meses, sino que se tendría que programar o solicitar como fecha de pago los meses entre febrero y abril o más, cuando se realice el ingreso de efectivo dinerario por las ventas de las cosechas. ok, muchas gracias. Muy bien, entonces ahí nos colocan un caso, ¿no? ¿En qué momento es que se puede dar o no se podría dar también algunos beneficios crediticios? Continúa, por favor. Eliana. ¿De qué dependen estas condiciones crediticias como el plazo de amortización, tasas de interés, plazos de gracia y otras a solicitar? Si bien las condiciones de un financiamiento se establecen por el monto y plazo de la operación, también depende del riesgo de la misma y para el caso de proyectos agrícolas o agroindustriales, el riesgo por lo general es mayor y para los bancos es uno de los sectores que más riesgo tiene. Sin embargo, la estructura de financiamiento debe de estar clara en la composición de las garantías de lo mismo, lo cual le debe de generar confianza a la entidad financiera que lo atienda y con ello negociar las mejores condiciones del mismo, principalmente en lo referente a la tasa de intereses. Sin embargo, hay que resaltar que la tasa de interés ha venido disminuyendo a lo largo de los últimos años y lo que se busca es obtener tasas competitivas que hagan viables y rentables a los proyectos que se financian. Muchas gracias. A ver, en esta última parte podemos rescatar que lo que se está viendo es que si hablamos de las tasas de interés, quiere decir que los préstamos, los intereses que generan los préstamos van a seguir disminuyendo. Eso es lo que menciona aquí. Y va a ser mejor también para los prestatarios porque van a pagar menos intereses, para poder entenderlo mejor. Continúa, por favor, Josué. Josué. Profesor, ¿de dónde? No se ha habido nada de ese ratito. Bueno, también lo he enviado al grupo de WhatsApp. Si lo pueden descargar, estamos en el segundo documento. Estamos en la página 3, que debe contener una propuesta de crédito para poder ser evaluada, aprobada y desembolsada. Mm, Ya. ¿Qué debe tener una propuesta de crédito para poder ser evaluada, aprobada y desembolsada? Sí. Inicialmente se debe hacer una presentación
resumen del proyecto en forma directa a la institución financiera. Estructurar el estudio técnico, económico, financiero de la propuesta de financiamiento. Adjuntar un expediente técnico que se presentará juntamente con el estudio. Este expediente técnico deberá contener documentos técnicos, contables, financieros, legales, de la garantía y otros. Muy bien, gracias. Continúa, por favor. Yulisa. Yulisa. Ya. Estás ahí. ¿Cuántos filtros debe pasar la evaluación y la aprobación de una propuesta de crédito? Deben pasar dos filtros. La evaluación generalmente cuando una propuesta de crédito es presentada para ser financiada por una institución financiera. La evaluación de la validad técnica, económico y financiera del estudio y los documentos contenidos en el expediente técnico lo realizan las áreas correspondientes de la institución financiera. La aprobación, la propuesta de crédito para su aprobación generalmente pasa dos instancias importantes y determinantes, un comité de créditos y un directorio. Gracias. Continúa, por favor, Jocelyn. ¿Qué tiempo lleva la evaluación y aprobación de un préstamo y cuánto tiempo su desembolso? Todo depende del tiempo de demora de la provisión de información de las empresas o productores. De contar con toda la información necesaria, nuestra asesoría de presentación de la propuesta a la entidad financiera es en un plazo máximo de 30 días, que considera inclusive una visita de campo de validación y la estructuración del modelo económico o financiero, además del armado del expediente técnico respectivo. ¿Continúo? Sí, por favor. Por su parte. Por su parte, los tiempos de evaluación varían según la entidad financiera y luego de ello deben de pasar por las instancias de aprobación correspondientes. Ello puede tomarle hasta 60 días a la entidad financiera, tiempo que tratamos que sea lo menor posible con la asesoría integral que brindamos. Ok, gracias. Muy bien. Entonces acá hemos revisado el segundo documento, vamos a revisar el último documento. Bueno, lo que nos mencionan en primer lugar es acerca de fuentes de financiamiento internacional, además de otros organismos del Estado peruano, es decir, del Perú, disponibles para los proyectos de inversión de todo tamaño y en diferentes sectores. A ver. Bueno, aquí vamos a ver algunos términos que son importantes conocer y justo se detallan aquí. ¿Puedes continuar, Malí, por favor? Sí, profesor. Monto del préstamo. Dependerá de las necesidades financieras del proyecto y del tipo de proyecto. La participación de la DEG es minoritaria y temporal, hasta por el 35% del financiamiento total. Aporte al capital accionario, entre 5% y 25% del capital de la empresa. Monedas en las que se otorgan los recursos preferentemente en euros, alternativamente en dólares americanos. Tasas de interés, fijas o variables de acuerdo al proyecto y al riesgo país.
Plazos de amortización de 4 años en adelante, generalmente de 5 a 8, con amortización semestral. Periodos de gracia, hasta 3 años de acuerdo con el flujo de caja previsto. Comisiones y otros cargos a negociarse. Garantías exigidas, generalmente sobre el activo de la empresa financiada en el país de la inversión. ¿Sigo leyendo? No, está bien. Está bien, muchas gracias. Entonces, estos son algunos, dicho así, algunos requerimientos que se solicita también a las empresas. A ver. Continúa, por favor, Isela. Profesor, disculpe, ¿cuál punto? Para muestra un botón. Ya. Para muestra un botón. La Sociedad Alemana por Inversión y Desarrollo, que forma parte del Banking Group, es el Instituto Alemán de Financiación y Asesoramiento de Inversiones Privadas en los países en desarrollo. Promueve la empresa privada en países en desarrollo y en transición, bajo la forma de coinversiones. El tipo de proyectos en los que la DEG tiene especial interés de participar son proyectos nuevos, en ampliación o racionalización, generalmente en la forma de joint ventures, proyectos del sector privado, proyectos pequeños, medianos y grandes, proyectos orientados a la exportación o al mercado interno, y el proyectos que demanden bienes y servicios, tecnología y capitales de Alemania. Las condiciones de participación de la DEG en proyectos y oportunidades de inversión de América Latina y el Caribe son. Ok, gracias. Continúa, por favor, Edson. Fondos del Estado peruano. Sí. El Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad Innovate Perú. El Ministerio de la Producción cuenta con 4 tipos de fondos que financian proyectos de inversión. Proyectos de innovación para la competitividad, www.innovateperú.gov.p, quienes somos /nuestro-fondos-FinCit. Se le conoce más como Fondo de la Innovación, la Ciencia y la Tecnología, FinCit, creado para financiar proyectos de innovación tecnológica en empresas, proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en universidades y centros de investigación, fortalecimiento de capacidades para la ciencia y la tecnología, con becas y pasantías y proyectos de fortalecimiento y articulación de sistemas nacionales de innovación. Ahí nada más, continúo, profe. Está bien, ahí nada más, Edson. Gracias. Continúa, David, por favor. David. Esta que carga, profesor. ¿Se le conoce más como fondo eso? Oh. Ingeniero, ¿me escucha? No, Fondo de Investigación y Desarrollo. Fondo de Investigación y Desarrollo para la competitividad. Cuenta con 200 millones de soles para promover la investigación y desarrollo de proyectos de innovación productiva. Se utiliza en práctica en las empresas. A él pueden acceder empresas y las asociaciones civiles de carácter productivo legalmente constituidas en el país, y las microempresas formales
sus trabajadores y conductores en asociación con entidades académicas. Continúe, ingeniero. Sí, por favor. Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología. Startup Perú. Ya. Agrupa el instrumento emprendimientos dinámicos y de alto impacto del FOMITEC y otros instrumentos de capital semilla y de fortalecimiento de incubadoras del proyecto de innovación para la competitividad. Ciencia Activa desarrolla por el CONCITEC, agrupa centros de excelencias, círculos de investigación, ideas audaces y formación de capital humano del FOMITEC. Fondo MIPYME. Su finalidad es fortalecer el desarrollo productivo de la micro, pequeña y mediana empresa, MIPYME, a través de la mejora de las condiciones de acceso y de financiamiento y del incremento de sus niveles de productividad. Ya, ingeniero. Continúa. Ya, ok. Cuenta para ello con mecanismos financieros y no financieros. Muy bien. Bueno, jóvenes, eso sería todo el material que vamos a revisar el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna pregunta? Ninguna, ingeniero. Ya. A ver. Muy bien. Ahora, como les he enviado el material a al grupo de WhatsApp, lo que les voy a pedir, es que em, de estos documentos, lo que ustedes van a hacer es de forma grupal, ver cuáles de estos podrían ser fuente financiera para sus proyectos. ¿Me dejo entender? Determinar cuáles de estas opciones pueden ver de los tres documentos, cuáles de estas opciones podrían ser fuentes financieras para sus proyectos. ¿En cuáles ustedes elegirían o en cuáles creen ustedes que encajarían? ¿Me dejo entender? Sí, profesor, sí. Muy bien, y esto lo van a hacer para cada uno de sus proyectos, tanto para el bien como para el servicio. ¿Sí? Y, profesor, solo lo identificamos cuál es, ¿no? Sí, identifican el tipo y si pueden identificar también el nombre, por ejemplo, si dicen banca comercial, entonces, ¿qué banco, no? ¿Cuál de todos los bancos que hay acá en el Perú o hay en Virú o hay en Trujillo, por ejemplo, ¿no? Podrían ser también un poquito más específicos. ¿Ok? Profe. Listo, jóvenes. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco su participación y ya la siguiente semana sí tendríamos el examen, el segundo examen. Y veríamos si hubiese un tercer examen o sería simplemente la exposición de su proyecto ya consolidado. ¿Sí? Jóvenes. Sí, profesor. Profe,
¿Puede repetir lo que dijo, profesor? Les mencionaba que se vería la posibilidad de que ya no haya un tercer examen, sino simplemente el examen de la siguiente semana, que sería su segundo examen parcial, y que en lugar de tercer examen sea únicamente la exposición, la presentación y exposición de sus proyectos, el consolidado, ¿no? Listo, profe. Muy bien. Entonces, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Profesor, Sí, profesor, ¿podría repetir sobre la tarea que nos dejado? No lo escuché muy bien. ya. A ver, una alma generosa, por favor, que repita lo que he dicho. Lo que ha dicho el profesor es que elijamos uno de los, en lo que hemos hablado hoy día, ya elijamos un tipo de financiamiento. En realidad, no es solo uno, son varios, los que ustedes crean convenientes. ¿Qué? Pero para nuestro proyecto, o sea, va a ser uno, o sea, uno o podemos dentro de este proyecto, por ejemplo, un producto pueden ser hasta 3 tipos de financiamiento. ¿Eso? Claro, sí, sí, podría ser, porque van a buscar opciones, ¿no? Van a ver cuál es el que se acomoda mejor a ustedes. Uno es que ustedes quieran y otra cosa es que se ajusten. ¿Me dejo entender? Claro. Listo. ¿Entendiste, Fabián? Sí, profesor. Muy bien. Listo, chicos, entonces eso sería todo por hoy y les deseo un buen fin de semana. Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Les envío un fuerte abrazo. Ingeniero, una pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Dime, Yulisa. ¿Hasta cuándo hay plazo para presentar la tarea de hoy día? Estupendo. El 17. Ya. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenas noches. Cuídense, chicos. No, Yulisa, no era que lo diga. Nosotros pensábamos que teníamos todo diciembre. Ya, listo, chicos. Un abrazo. Cuídense mucho.